En esta nueva presentación de MIAPIC estaremos hablando de las doctrinas mormonas, las doctrinas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida también como mormones, son muy interesantes. La mayoría de las doctrinas más profundas no son enseñadas inicialmente a los convertidos potenciales, ya que éstas son reveladas más adelante en la medida en que uno madura y obtiene la capacidad para aceptarlas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días trata de hacer parecer sus doctrinas oficiales como cristianas, usando términos cristianos. Sin embargo, los significados de esos términos son diferentes a los de la ortodoxia cristiana, como verá en este video. A continuación, las enseñanzas de escritores y autoridades mormonas, los cuales, aclaramos, no son escritores que están en contra de los mormones. Muchos mormones responderán que la mayoría de las citas aquí contenidas no son escritos oficiales mormones, como si esto desaprobara las doctrinas enseñadas en esos escritos. Si estas no son oficiales, no hay problema. Pero, ¿por qué entonces los apóstoles mormones y sus oficiales las enseñan, las escriben, y por qué sus libros son vendidos en librerías mormonas? La verdad es que lo que usted verá y leerá a continuación es lo que los mormones enseñan, el bautismo. Según Doctrinas de la Salvación, volumen 2, página 141, se enseña el bautismo por los muertos. Esta es la práctica de bautizarse en lugar de aquellos que no son mormones y que ya están muertos. La creencia es que después de ser bautizada, la persona muerta podrá entrar como nuevo bautizado en un nivel más alto del cielo mormón, la Biblia. El artículo 8 de fe de la Iglesia mormona afirma: creemos que la Biblia es la palabra de Dios si ésta se encuentra traducida correctamente. En el libro de Mormón se encuentra 1 Nefi 13 al 28. Dice: por tanto, ves tú que después que el libro ha pasado por las manos de esa grande y abominable iglesia, se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios. Lógicamente que aquí la referencia a la abominable iglesia es obviamente la iglesia cristiana establecida por Jesucristo y sus apóstoles. Esta es una treta común de los grupos pseudocristianos que tratan de satanizar la iglesia de Cristo para que ellos se levanten como los únicos y verdaderos cielos. Según Doctrina Mormona, página 348, existen 3 niveles del cielo: el celestial, el terrestre y el celestial. El diablo. Dice Doctrina Mormona en la página 163 que Jesús y Satanás son hermanos espirituales y nacieron ambos como hermanos en el cielo. En el mismo libro de Doctrina, en la página 192, se afirma que el diablo nació como un espíritu después de Jesús en la mañana de la preexistencia. Diario de Discursos, volumen 6, página 8, y en la Doctrina Mormona, página 193, dicen respectivamente: un plan de salvación se necesitó para las personas de la tierra, así que tanto Jesús como Satanás ofrecieron un plan al Padre, pero el plan ofrecido por Jesús fue aceptado. De hecho, el diablo quería ser el salvador de toda la humanidad y negar a los hombres su actividad y destronar a Dios. Según José Smith, en Tiempos y Estaciones, volumen 5, páginas 613 y 614, y en Doctrina Mormona, página 321, dice: Dios fue un hombre en otro planeta. Doctrinas y Pactos, 130-22, el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos como el de un hombre tangible.
José Smith, Diario de Discursos, volumen 6, página 3. Dios tiene forma de hombre. Las enseñanzas del profeta José Smith, página 345, dice: Dios mismo fue una vez como nosotros somos ahora, y es un hombre exaltado, y se sienta entonado allá en los cielos. Hemos pensado que Dios era Dios desde la eternidad. Heber Kimball, Diario de Discursos, volumen 5, página 19. Dios el Padre tuvo un Padre. Esto también lo leemos en Historia de la Iglesia, volumen 6, página 476, por José Smith. La Perla del Gran Precio, páginas 34 y 35, y en Doctrina Mormona, página 429, se afirma que Dios reside cerca de una estrella llamada Kolob. Preguntamos, ¿qué ángel o espíritu les habrá revelado a estas personas el nombre de la estrella donde supuestamente reside Dios? A mi entender, y por lo que dice la Biblia, Dios habita en el cielo, no en una estrella. John, Diario de Discursos, volumen 4, 1857, página 218, volumen 8, página 115, afirma: Dios tuvo relaciones sexuales con María para hacer el cuerpo de Jesús. Esta enseñanza es discutida entre muchos mormones y no siempre es considerada oficialmente como enseñanza y creída. Sin embargo, John, el segundo profeta de la Iglesia mormona, sí la enseña. Artículos de Fe, por James Talmage, página 38. Por lo tanto, ahora sabemos que tanto el Padre como el Hijo son hombres en forma y estatura perfecta. Cada uno de ellos posee un cuerpo tangible de carne y huesos. Dios se convierte en un Dios. Los mormones afirman, siguiendo el libro Enseñanzas del profeta José Smith, páginas 345 a la 347 y página 354, que después que usted se convierta en un buen mormón, tiene el potencial de convertirse en un Dios. Doctrinas y Pactos 132:20. Entonces ellos serán dioses, porque no tienen fin. Por lo tanto, ellos irán de eternidad a eternidad, porque ellos continúan. Entonces ellos estarán por encima de todos, porque todas las cosas están sujetas bajo ellos. Entonces serán dioses, porque ellos tienen todo el poder y los ángeles están sujetos a ellos. Dios y muchos otros dioses. Según Doctrina Mormona, página 163, existen muchos dioses. De hecho, en el libro de Abraham 4:3 se lee: y ellos, los dioses, dicen, sea la luz, y fue la luz. Dios y la Madre Diosa. Artículos de Fe, página 443, dice que existe una diosa madre. Y en Doctrina Mormona, página 516, dice que Dios está casado a su esposa diosa y tienen hijos espirituales. En cuanto a Dios y la Trinidad. La Trinidad son tres dioses separados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que estos tres son individuos separados, distintos físicamente entre sí, está demostrado por los registros aceptados de los tratos divinos con el hombre. Artículos de Fe, página 35. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un personaje masculino, una obra maravillosa y una maravilla. LeGrand Richards, Salt Lake City, 1956, página 118. El Evangelio. Artículos de Fe, en sus páginas 182 a la 185, afirma que el verdadero Evangelio se perdió en la tierra y que el mormonismo es su restauración. Como anotamos anteriormente, todos los grupos no cristianos se consideran a sí mismos como los restauradores. De hecho, si el verdadero evangelio se perdió en la tierra como afirman los mormones, ¿qué evangelio enseñan ellos supuestamente?
Según Artículos de Fe, página 79, el Evangelio consiste de leyes y ordenanzas. Como estos pecados son el resultado de actos individuales, solo el perdón de estos deberá estar condicionado en el cumplimiento individual de los requisitos ordenados, la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Noten aquí que la doctrina mormona le agrega obras a la supuesta salvación de ellos, resumidos a la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Pero volvemos a preguntar, si el verdadero Evangelio, el de Jesús, se perdió, las supuestas ordenanzas que se deben seguir en esta tierra son las del Evangelio mormón. Esto contradice lo dicho por el apóstol Pablo en la Biblia. Segunda a los Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cómo entonces los mormones, que consideran el evangelio revelado por Cristo como perdido, sí consideran el evangelio mormón como verdadero? Indudablemente, ni les importa a los mormones lo que la Biblia nos advierte de que no hay ni habrá un evangelio diferente. Expiación. Jesús pagó por todos nuestros pecados en el momento en que sufrió en el huerto de Getsemaní. Laurel Ruffin, Compartiendo Tiempo, la Expiación. Y Amigo, marzo 1989, página 39. Note que el mormonismo enseña que el pago por los pecados no se llevó a cabo en la expiación en la cruz del Calvario, sino en el huerto de Getsemaní. Qué forma de contradecir la palabra. Pero también noten por favor el siguiente comentario, el cual contradice lo anotado anteriormente. Aceptamos la expiación de Cristo arrepintiéndonos de nuestros pecados, siendo bautizados, recibiendo los dones del Espíritu Santo y obedeciendo todos los mandamientos. Principios del Evangelio. Corporación del Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos, 1979, página 68. ¿Será que se pondrán de acuerdo ustedes, los mormones? Al fin, ¿fue en el huerto o por la expiación de Cristo que nuestros pecados son perdonados? Continuando con la expiación, Diario de Discursos, volumen 3, 1856, página 247, dice: el sacrificio de Jesús no pudo limpiarnos de todos nuestros pecados. Las excepciones son el asesinato y el adulterio repetitivo. ¿Cómo quedamos, mormones? Unos dicen que la expiación de Cristo es aceptada, pero otro líder de ustedes afirma que este sacrificio no pudo limpiar los pecados. Por favor, pónganse de acuerdo. Jesús. El primer espíritu en ser nacido en los cielos fue Jesús. Doctrina Mormona, página 129. Jesús y Satanás son hermanos espirituales y nacieron ambos como hermanos en el cielo. Doctrina Mormona, página 163. Por lo tanto, ahora sabemos que tanto el Padre como el Hijo son hombres en forma y estatura perfecta. Cada uno de ellos posee un cuerpo tangible de carne y huesos. Artículos de Fe, página 38. El nacimiento del Salvador fue tan natural como son los nacimientos de nuestros hijos. Este fue el resultado de la acción natural. Él participó de carne y sangre, fue engendrado de su Padre
así como lo somos nosotros de nuestros padres. Diario de Discursos, volumen 8, página 115. Esta doctrina afirma la doctrina de que Dios tuvo relaciones sexuales con María. Cristo fue engendrado por un Padre inmortal de la misma forma que los hombres mortales son engendrados por padres mortales. Doctrina Mormona, página 547. Cristo no fue engendrado por el Espíritu Santo. Cristo fue engendrado de Dios. Él no nació sin la ayuda del hombre y ese hombre fue Dios. Doctrinas de la Salvación por José Smith, 1954, 1:18. Elohim es literalmente el Padre del Espíritu de Jesucristo y también el Padre del cuerpo en el que Jesucristo llevó a cabo su visión en la carne. Primera Presidencia y Concilio de los 12, 1916, Dios el Padre, recopilado por Gordon Allred, página 150. José Smith, según Doctrina Mormona, en la página 670, dice: si no hubiera sido por José Smith y la restauración, no existiría salvación. No hay salvación fuera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El contexto es el Evangelio total que incluye la exaltación a la divinidad. El Libro de Mormón dice Historia de la Iglesia 4:461 que el Libro de Mormón es más correcto que la misma Biblia. Preexistencia. Los mormones también enseñan la preexistencia del ser humano en espíritu. Dice el Diario de Discursos, volumen 4, página 218. Fuimos engendrados primeramente como hijos espirituales en el cielo y después nacimos naturalmente en la tierra. La salvación. Según el milagro del perdón de Spencer Kimball, página 206, encontramos que, según los mormones, una de las doctrinas más engañosas originadas por Satanás y planteadas por el hombre es que el hombre es salvo solo por la gracia de Dios, que creer solo en Jesucristo es todo lo necesario para la salvación. Doctrina Mormona, volumen 1, página 188 dice: no existe salvación sin que se acepte a José Smith como un profeta de Dios. 2 de Nefi 25:53 dice: pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. La Trinidad. La Trinidad son tres dioses separados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que estos tres son individuos separados, distintos físicamente entre sí, está demostrado por los registros aceptados de los tratos divinos con el hombre. Artículos de Fe, página 35. José Smith, en Enseñanzas, página 372, afirmó: muchos hombres dicen que hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales son un solo Dios. Yo digo que este es un Dios extraño, no sé cómo, 3 en 1 y 1 en 3. Es una organización curiosa, todos metidos en un solo Dios de acuerdo al sectarismo de la fe cristiana. Esto lo convertiría en el Dios más grande del mundo. Él sería verdaderamente un Dios grandísimo, sería un gigante o un monstruo. Conclusión. Algunos mormones no estarán de acuerdo con algunos de los puntos enumerados anteriormente, pero todo lo que está aquí ha sido tomado de los autores mormones que pertenecen, de hecho, a la Iglesia mormona. Basados en esta presentación de la teología mormona, ¿consideraría a este grupo como genuinamente cristiano? Antes de responder, lo invitamos, si así lo desea, a revisar nuevamente las doctrinas mormonas y considere si son o no cristianas. Pero permítanos darle también una advertencia. Si está siendo visitado por los mormones, quienes todavía no le han revelado estas doctrinas, no lo acepte en su hogar. ¿Es cristiano el mormonismo? La respuesta
simple y llana es no. El mormonismo no es cristiano. Entienda por favor que si usted es un mormón, nuestro ministerio no está tratando de atacarlo. Tampoco tiene que ver con su carácter o la sinceridad de su creencia. Pero si usted no es todavía un mormón y está viendo cómo se une al mormonismo, o si usted es un cristiano que está investigando acerca del mormonismo, entonces este video es para cada uno de ustedes. La razón por la cual el mormonismo no es cristiano es porque éste niega varias de las doctrinas fundamentales del cristianismo ortodoxo. La existencia de un solo Dios en toda la existencia, tiempo y lugar. Éxodo 20 del 1 al 4. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 44:6 y 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Otra de las doctrinas cristianas ortodoxas que niega el mormonismo es el perdón de pecados por la sola gracia, sin obras de justicia humana. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 4:1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero escuche acerca de lo que Dios opina de la justicia pretendida por las obras humanas. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Los mormones también niegan que Jesús resucitó físicamente de entre los muertos. Juan 2:19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. De acuerdo a la Biblia, el único evangelio es la muerte,
sepultura y resurrección de Jesús. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El mormonismo niega la existencia del único Dios vivo y verdadero. Además, niega el perdón de pecados que se encuentra solo en Cristo. Que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos. Que Jesús es un ser creado, engendrado en los cielos como un hijo espiritual de Dios. La anterior enseñanza por parte de la teología mormona es un severo contraste con la enseñanza bíblica que Jesús es Dios en carne, eterno, no creado, que aunque nació en la tierra, es el creador de todo. Jesús no puede ser al mismo tiempo un ser creado y no creado, o ser un ser creado y ser parte de la creación o el creador de la creación. Que Jesús es un Dios en carne, uno de los tres dioses que componen la Trinidad. Estos tres dioses son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto está en directa contradicción de la doctrina bíblica de que existe un solo Dios. Debido a que el mormonismo niega la verdad bíblica acerca de quién es Dios, quién es Jesús, cómo se obtiene el perdón de pecados y lo que es el Evangelio, el mormón no es cristiano, a pesar de todo lo que reclamará de que sí lo es. Entre las otras enseñanzas del mormonismo tenemos: el Dios mormón es solo uno de tantos dioses, el cual era un hombre mortal en otro planeta y que se convirtió en un Dios al cumplir las leyes y las ordenanzas del Dios del mundo donde habitaba, que además trajo consigo a una de sus esposas a habitar a este mundo, con quien tuvo hijos e hijas espirituales, quienes tomaban entonces cuerpos corporales al nacer. El primer hijo espiritual en nacer fue Jesús, el segundo Satanás, y nosotros posteriormente. Pero ¿qué enseña la Biblia? Que existe un solo Dios y que Dios siempre ha existido como Dios. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lo que significa que Él nunca habitó otro planeta como un hombre terrenal. Debido a que la Biblia niega la existencia de otros dioses y diosas, la idea de que Jesús es el producto de la unión de una pareja de un Dios y de María es una herejía que se rechaza. La Biblia nos dice que Jesús, el Jesús del mormonismo, no es definitivamente el mismo Jesús de la Biblia. Por lo tanto, la fe en el Jesús de los mormones es una fe equivocada, debido a que solo existe en las fantasías heréticas de los mormones. El mormonismo enseña que el sacrificio de Jesús en la cruz misma, y el cual se recibe solo por fe, no es suficiente para el perdón de pecados. También enseña que el perdón de pecados se obtiene a través de un esfuerzo conjunto con Dios. O sea, debemos ser buenos y seguir las leyes y las ordenanzas de la Iglesia mormona para obtener el perdón. Considere lo que dice James Talmage, una figura muy importante dentro del mormonismo. Él dice: el dogma sectario de la justificación por la sola fe ha ejercitado una influencia maligna. Aquí quiero hacer un paréntesis y hacer notar lo siguiente: qué coincidencia tan extraña
que tanto la Iglesia Católica Romana como el mormonismo afirman exactamente lo mismo. Los artículos de fe del mormonismo dicen: por consiguiente, la justicia de la doctrina escritural de la salvación llega al individuo solo a través de la obediencia. Lo anterior contradice claramente la enseñanza doctrinal del perdón de pecados por la gracia, solo a través de la fe, y la doctrina de que las obras no son parte de nuestra salvación, sino un resultado de éstas. Para confundir aún más el tema, el mormonismo declara que la salvación tiene un doble papel, el del perdón de pecados y la resurrección universal. Por lo tanto, cuando un mormón habla de la salvación por gracia, según ellos, se está refiriendo generalmente a la resurrección universal. Pero la Biblia enseña que la salvación es el perdón de pecados, no solo una resurrección universal solo para los creyentes. Cuando los mormones declaran que el perdón de los pecados no es solo por fe, la Biblia sí enseña que solamente es por fe. Para poder justificar su teología aberrantemente herética, el mormonismo ha menoscabado la autoridad y la credibilidad de la Biblia. En esto se parecen mucho a los testigos de Jehová. El 8º artículo de la fe de la Iglesia mormona declara: creemos que la Biblia es la palabra de Dios en la medida en que ésta se encuentra traducida correctamente. Esto significa que cuando la Biblia contradice al mormonismo, lo cual sucede con excesiva frecuencia, la Biblia entonces no es digna de confianza. Por lo tanto, afirmamos sin lugar a dudas que el mormonismo no es cristiano, porque niega la existencia de un solo Dios. Niega además el verdadero evangelio, tal y como lo define la palabra, y le agrega obras a la salvación. Niega además que Jesús es el creador no creado. Distorsiona la enseñanza de la expiación, menosprecia la autoridad y la fiabilidad de la Biblia, diciendo que el Dios de este mundo fue un hombre mortal que vino de otro planeta y que como él también podemos convertirnos en dioses de nuestro propio planeta y tener nuestra esposa diosa. Tanto Carm como Miapig no niegan que los mormones sean buenas personas, que adoran a un Dios, que comparten algunas palabras cristianas, que se ayudan entre sí y que también hacen buenas obras. Pero no es esto lo que se necesita hacer para ser cristiano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Convertirse en cristiano no significa pertenecer a una iglesia, hacer buenas obras o simplemente creer en Dios. Los demonios también creen en Dios y no serán salvos. Pero ser un cristiano significa que usted ha creído en el único Dios verdadero para salvación, en el Jesús verdadero, no en el hermano del diablo, ni en el Dios del mormonismo, ni tampoco en el evangelio de los mormones. El mormonismo es un culto falso no cristiano y no podrá salvar a nadie.